que los materiales ópticos son los que cumplen esto. Vale. Otra. Esa para Sofía. Sofía dijo que un cable conductor que se mueve dentro de la espira dentro de una región con campo electromagnético, con un campo magnético, perdón, generaba una FEM. ¿Eso es cierto? Eh, el movimiento, cuando uno mueve, o sea, ¿cómo repita la pregunta? Tú dijiste, si quieres poner el dibujito de la FEM, ¿cómo se llama? De la espira. El movimiento, decís vos. Mm, donde tenían una espira y había un campo magnético que la estaba penetrando, saliendo de la página. Ajá, esa creo que era. Ajá. Sofía dijo, si yo muevo esa varita, esa PQ, el movimiento de esa varita de un cable conductor va a ser la que me va a generar la FEM. ¿Eso es cierto o no es cierto? Ah, no, es la corriente. O sea, no, pero, ya me confundí yo también. Ujú, Sofía. Bueno, Mm, esto lo sacaron de un guión, ¿verdad? Lee el guión si querés, de esta mm, parte en específico. permítame. Dale, dale. Ah, se mueve a través de un rectángulo a una velocidad constante y con un campo magnético uniforme que es independiente del tiempo y es perpendicular al plano. Ujú. Eso es, Eddie. Solo eso deciste. O Yo tal recuerdo vez lo otro. Ujú. Ah, tal vez esto. En lo del anillo y de alambre y un imán, que puse que este imán tiene el polo norte hacia el anillo. Y si acercamos el imán, este movimiento crea una corriente inducida. No, eso es cierto, sí. Tal vez ahí O fue. sea, y que trata de contrarrestar este movimiento. No, pero eso es para la ley de Lenz, ¿verdad? Ah, No. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo recuerdo que tú dijiste que este era un alambre conductor, el de PQ, y por, permítame. y por eso lo noté. Al inicio, Entonces, Sofi. ¿qué es lo importante aquí? Eh, no importa, bueno, es necesario que el alambre sea PQ para que sea conductor para que tenga una espira cerrada, ¿verdad? Pero no es por el hecho de que PQ se mueve, ¿verdad? Esto, los generadores aprovechan la fe en movimiento. Esta surge cuando se mueve un cable conductor a través de un campo magnético, Ajá, por lo correcto, que ahí la está. fena es una fena es inducida. Ajá, esa parte es. ¿Cuál es el problema con ese statement, con esa definición que has dado, con esa afirmación? Mm. El cable conductor no me genera Ajá, correcto. ¿Qué es lo que genera esa fe inducida? mm, las cargas en movimiento. No, Es la fuerza magnética. no. Pero, ah, entonces, ¿qué? ¿Ideas? Es el cambio de flujo. ¿Y cómo estamos cambiando el flujo aquí? Disminuyendo el área de la espira, Mm, ¿verdad? Cuando tú Ok. mueves el alambre PQ hacia la izquierda, el área de tu espira disminuye. Entonces, ¿qué es el flujo? El producto, punto, si lo quieren ver matemáticamente, del área de tu espira perpendicular al campo, ¿verdad? Entonces, si disminuye el área, o lo aumento, o disminuyo el campo, o lo aumento, el flujo cambia. Al cambiar el flujo, produce la FEN inducida. Ah, Entonces, si toda esa espira se estuviera moviendo hacia la izquierda, como el área se mantiene constante y el campo se mantiene constante, el flujo se mantiene constante. Entonces, no tengo FEM. ¿Ya? Por eso lo importante es el cambio del flujo. ok, gracias. ¿Ok? ok, gracias, ¿Qué más? Ahora vamos con Siguiente.
con la ley de Lenz. Vale. Ustedes decidieron darle una explicación matemática o una demostración matemática, si lo quieren ver así, o teórica, a una ley que es meramente empírica. Es que, bueno, es que así se encuentra en Griffiths y como nos teníamos que basar en Griffiths, por eso lo puse. Pero, o sea, más que todo yo lo pensé textual, porque no es como que haya una gran fórmula, todo eso. Además es pues, la misma, la ley de Faraday. ¿Saben por qué es así? Porque cuando allá por 1800 lo que pasó es que hubieron un montón de experimentos. Y entonces en los experimentos se iban dando cuenta de lo que ahora le llamamos ley de Faraday, ¿verdad? Y por eso por eso es que está la ley de Faraday de un lado y la ley de Lenz del otro. ¿Qué pasaba? Antes solo se dieron cuenta, hey, si cambiamos el flujo, tenemos una corriente. Y después vino Lenz de campeón y dijo, miren, si yo acerco un imán a una corriente, si lo acerco con el polo positivo, que es lo que está diciendo Sofía, la corriente tiene una dirección, pero si le acerco el polo negativo, la corriente es inversa. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Empíricamente demostraron lo que ahora conocemos como la ley de Faraday, de dos perspectivas. Entonces, muchas veces antes la ley de Faraday se escribía con signos de valor absoluto. Y cuando le aplicas la ley de Lenz es que le puedes poner signo negativo. Si quieres poner la ley de Faraday. Vale. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si se tienen que basar en Griffin, bueno, ni modo. Pero históricamente fue al revés. Tuvimos los resultados experimentales y después hicimos una ecuación que los explicara. Y eso es importante porque entonces así tiene sentido. Ah, por eso es que históricamente tenemos dos leyes separadas para explicar el mismo fenómeno. Porque se encontraron de manera independiente contemporáneamente. Vaya, lo que hace Griffiths es que una vez que nos dimos cuenta que las leyes que describen a este fenómeno físico, la gente empezó a hacer mate. Y entonces dijeron, puya, podemos explicar esa fe inducida con matemática a partir de estas cosas. Hicieron el trabajo matemático y llegaron a cuánto era la fe inducida. Y eso es lo que explicó la Sofía. Eso es una forma de hacerlo, solo que hay gente que prefiere hacerlo como Griffin lo hace y hay otra gente que prefiere verlo desde el punto histórico. Pueden hacerlo como ustedes deseen. Si por ejemplo Dimas dicen básense 100% en el libro, básense en el libro porque les va a evaluar. Si no, lo pueden hacer desde una perspectiva histórica, experimental. Por ejemplo, si sea, quieren... sí. ¿Sí, Sofía? O sea, ya sabía yo que era empírica, porque, o sea, en el mismo libro lo dice, y que alguien más hizo el trabajo. Porque, o sea, Faraday solo lo que hizo, aportó fue el mero experimento y su experimento solo fue escrito. Entonces, Pero por ejemplo, igual ya. Resnick lo dice bastante bien. Ajá, pero igual busqué en Resnick y por eso igual también lo de la ley de Lenz. Ajá, entonces eso pueden hacer si quieren también. Si quieren, se van desde una perspectiva y van diciendo todos los experimentos que ocurrieron. Y después dicen de un solo, bueno, y culminaron esos experimentos en lo que ahora se conoce como la ley de Faraday. Y ya decís, y Lenz lo que hace es aportarle el signo a la ley de Faraday. Pero Okay. eso es bien opcional. Así como lo tienen, en teoría está bueno, pero hay gente que le va a gustar más de una forma, le va a gustar menos de otra. Va. Esta es importante y esa va para la Keren. Tú hablaste de dos tipos de campos eléctricos inducidos. ¿A qué te referías? Y es más, pone la diapositiva para ver si yo no leí mal porque eso me sacó de onda. ¿Puedo responder yo eso? Sí. No sé. O Keren no va a responder, no sé. Bueno, Karen, no sé, si Karen quiere responder, que responda Karen. Si ella no puede o no quiere, dale vos, Es Sofía. que no, es que yo hice esa parte del documento. Ok. O sea, en Griffiths aparece eso, que, o sea, en los campos eléctricos inducidos se pueden dar dos maneras.
Ujú. O sea, el mismo Faraday lo descubrió. Pero, o sea, la primera es que es por las cargas estáticas y que es por la ley de Coulomb, y lo de los campos magnéticos variantes, que es ¿cómo se llama? Por la ley de Faraday y los principios de la conservación de la energía. Va, Ah, entonces ahí no, está el perdón, pro. perdón, con la ley de Faraday y la ley de Ampère. Va, entonces ahí está el pequeño problema. La ley de Ampère lo que te dice es, corrígeme si me equivoco. No, espérate, la ley de Ampère no es solo la que te relaciona em, la corriente con el campo, ¿verdad? Ajá. Esa te dice que un campo eléctrico variable crea un campo magnético. Ujú, Y la ley de Faraday dice que un campo magnético variable te genera un campo eléctrico, ujú, ¿verdad? Pero esos ujú. son dos fenómenos de dos campos distintos. Ahí son dos campos inducidos. Uno es un campo eléctrico inducido y otro es un campo magnético inducido. No, Pero, pero, no, un campo magnético variante genera un campo eléctrico inducido. ajá, por eso, una te genera un campo eléctrico inducido y otra te genera un campo magnético inducido. Ampere te dice que se va a generar un campo magnético inducido y Faraday te dice que se va a generar un campo eléctrico inducido, ¿verdad? Son distintos campos. Sí, ya se entendí. O sea que no serían dos tipos de campos eléctricos inducidos, Correcto. sino que serían, ajá, sí, ya entendí. Dos tipos de campos inducidos. Porque el campo eléctrico generado por una carga estática no es inducido, ese es el propio de ella. Mm, ¿Ya? sí, sí le entiendo. Ujú, ese es el punto. Porque esos son los campos propios que yo genero. Ajá, entonces Entonces, es esa un parte pequeño... hay que cambiarla, Ujú. ajá. Sí, Ajá, habría eso que tenés que cambiarla. cambiar. Podríamos mencionar solo que hay campos inducidos, quitarle eso de eléctrico, o Ajá, simplemente mencionamos, correcto. ¿no?, que hay uno. Sí, hay dos tipos de campos inducidos. Ujú. Los formados por cargas estáticas y los generados por... perdón, los generados por corrientes de carga, podrías decir. Bueno, es que también las otras son variables, ¿verdad? Ahí Con pongan, otros te hay dos referís tipos a, de campos dos tipos de campos inducidos. Unos formados por campos eléctricos variantes y otros formados por campos magnéticos variantes. Oh, bueno, creo que yo agregué el inducido porque solo dice campos eléctricos. Pero, bueno, por lo menos con las dos ecuaciones que has puesto, si te fijaste, eso tampoco es cierto. Porque ahí en magnético te crea un eléctrico y en el otro un eléctrico te está creando un magnético. Pero dice aquí. Aquí en el Griffiths dice que Faraday descubrió que hay dos tipos distintos de campos eléctricos, aquellos atribuidos directamente a las cargas eléctricas y a los otros asociados a los campos magnéticos cambiantes. Claro, esos son dos tipos de campos eléctricos, pero no son inducidos los dos. Yo creo que eso podría ser hasta error de traducción o error de libro si así están en el de inglés. ¿Qué versión de Está en Griffiths inglés, es? ¿En qué página está, Sofi? Para en la poderla. 322. O sea, yo creo que sí me equivoqué en lo de inducido. No, sí, estoy segura que me equivoqué en lo de inducido. Pero, o sea, es solo eso dice. Porque sí, los dos son dos tipos de campos eléctricos. Está el campo eléctrico propio de una carga estática y está el campo eléctrico inducido. Por ejemplo, ¿cuáles son la diferencia entre un campo eléctrico de una carga y un campo eléctrico inducido? el de la carga el propio y el otro se lo genera un agente externo. Sí, más físico. Por ejemplo, le voy a dar una pista. ¿Cómo es la diferencia entre sus líneas de campo? Ah, ¿cómo se llama? La, Unas son circulares y las las otras de van. un campo eléctrico normal. Decilo, Karen, repetilo, Karen. ¿Quieren que no te escuche?
No sé si estaba bien, pero recuerdo que había unas que eran circulares y había otras que iban como de 2 puntos. Va, está cerca. Las líneas de campo Van a ir de para positivo a cargas negativo y puntuales las inducidas. son ya sea convergentes o divergentes. Convergentes si son positivas, o sea, las líneas de campo van hacia la carga, si son negativas, perdón, y divergentes, o sea, salen de la carga al infinito si son positivas. Mientras que si las líneas de campo para un campo inducido son cerradas. No necesariamente circulares, pero sí, por ejemplo, un círculo es cerrado. También cuadrado. Ok, Está bien esto un es lo que cuadrado dice. o un Voy a óvalo suponerte feo. que de esto es lo que puso Sofía en el documento y también en el guión. Esto es lo que dice Griffith. Lo que nos dice el descubrimiento de Faraday es que hay realmente dos tipos distintos de campos eléctricos: los atribuibles directamente a las Ujú, cargas eléctricas y los asociados con cambios ujú, magnéticos. El primero se puede calcular, correcto. en el caso estático, utilizando la ley de Coulomb. Este último se puede encontrar explotando la analogía entre la ley de Faraday y algo más. No, eso está Y la bien, ley pero de si te Ampère. fijas, eso está bien, pero si te fijas, dijo dos tipos de campos eléctricos, no dijo que eran inducidos los dos. No, no está la palabra inducido. Ujú. Eso sí es cierto, eso es muy cierto. Entonces solo se les fue el inducido. Va, ¿qué es lo otro cierto? Lo que estábamos hablando, que los inducidos son cerrados. ¿A qué es otro campo eléctrico o qué es otro tipo Hierro. de campo que es cerrado, con líneas de campo cerrado? El magnético, ¿verdad? Las líneas de campo Sí, de los campos por magnéticos son el cerradas. dipolo. ¿Por qué? Porque no tenemos monopolos magnéticos. O no hemos encontrado hasta el momento si existen. ¿Ya? Entonces, hay que tener claro eso para no meter la pata porque el DIMA se los puede hacer leña ahí. Y que es otra cosa importante, que, por ejemplo, bajo esa definición, entonces la ecuación 14 se siente un poco rarita. Porque en la ecuación 14, ¿qué es lo que te está diciendo? Que hay simetría. Y así nació esa cosa. Porque primero se descubrió la de Ampère. Entonces, conociéndose la de Ampère, dijeron, hey, si esto es cierto para el campo magnético, que puede inducir un campo magnético con un campo eléctrico variante, no se puede dar lo contrario, que un campo magnético variante genere un eléctrico, y entonces así se descubrió. Eso fue lo principal que motivó a Faraday. Por eso es bonito hablar del experimento. Entonces, lo que te está haciendo la 14 es que hay simetría con estos dos campos. Pero si te fijas, tus textos solo está hablando de campos eléctricos. Entonces tendrían que corregir esas tres líneas, esas tres oraciones. Y entonces, Y mostrar las dos ecuaciones, una de un campo eléctrico propio con la ley de Coulomb y otra de un campo eléctrico inducido, o la de Ampère y la de Faraday. Ahí deciden ustedes. la para y la de Faraday porque me sale más fácil cambiar el texto. Eso podría ser. Aunque si estás hablando de campos eléctricos inducidos, la de Ampère como que no mucho ahí, ¿verdad? Ay. Entonces, Voy a piénsenselo. cambiar. Ujú. Ok, gracias, cuadro. Eso es una. ¿Qué otra cosa les vi? Va. Ustedes hablaron un montón de la inductancia. ¿Qué es la inductancia? Va, Es una así propiedad vulgarmente. física de los materiales que se resiste al cambio de corriente. Pero sí la entendí. Vaya. ¿Cuál es el análogo del eléctrico, de las propiedades eléctricas de la inductancia? No sé. Exacto, no lo De entendí también. la conductividad sería. No, La resistividad. no. Circuitos RCL. ¿No les suena algo? Ay, ¿cómo se llamaba esta cosa? De física 3 me acuerdo. Correcto. Sí, lo mismo Va. ahí. Ah, ¿Qué hace un capacitor? Almacena carga. ¿En dónde? entre las placas. O lo que sea, es en su geometría, ¿verdad? Pero ¿a dónde? ¿Dónde? Almacena.
Ah, ¿para dónde? ¿Elaborar? Ustedes vieron una ecuación más adelante. Poner la ecuación más adelante. Que hacían una integral en todo el espacio. Y ahí decía all space. Que estábamos. Ay, ese es el último. Ajá. Ajá. Ese trabajo, ¿quién lo está realizando? ¿Dónde está guardando esa energía? En el campo magnético. Ajá. O sea, Si un capacitor es análogo de un inductor, pues sería en el entonces, campo eléctrico que está entre las correcto, placas. correcto. Eso hace, ahí se guarda la energía de un capacitor. Y lo mismo en un inductor, la energía se guarda en la geometría del aparato, en el campo magnético que genera. Entonces, claro, los dos se oponen a los cambios de corriente. Porque los dos están haciendo trabajo, están convirtiendo la corriente que pasa a través de ellos en energía en su campo. Pero lo importante es la idea de que ellos guardan energía. Porque en el inductor se vale decirlo de otra manera, porque a veces, muchas veces los inductores los utilizan solo con el propósito de mantener corrientes estables, no tanto para guardar energía ahí. Preferimos guardar energía en capacitores porque es, entre comillas, más facilito. Pero sí, ahí se guarda energía también. Vaya, una vez que ya estamos claros de qué es la inductancia, bueno, entonces la inductancia, así como la capacitancia, es esa propiedad. Qué tan fácil es guardar energía en ese campo. O qué tanta. Por eso muchas veces cuando lo hacen la analogía con los sistemas resorte-masa, la inductancia te dice cuánta ¿cómo se llama? Inercia, entre comillas, tiene tu circuito al cambio de corriente. Vale. Un aparato que se basa en la inductancia mutua. ¿Se les ocurre alguno? Un motor, creo. Inductancia mutua. El motor se basa en Faraday, en la ley de Faraday. Estás medio correcto. No es la mitad de la razón. Sí, tenés la razón, pero ese arreglo de dos bobinas, ¿cómo se llama? No. Circuito. ¿Te doy una pista? Sí, por favor. ¿Cómo se llama esa cosa blanca que está en los postes que hace un gran ruido cuando se arruina y explota? Un transformador. Ah, correcto. ¿Cómo se llaman dos bobinas chucas pegadas una de delante de la otra? Transformador. Por eso si decís una bobina, tenés la mitad de la razón, porque un transformador son dos bobinas, con diferente número de vueltas. Poner la imagen. Una imagen que tenían de dos bobinas una enfrente de la otra para la inductancia mutua. Eso es un transformador. Entonces es otro ejemplo bonito que pueden hacer ahí con una imagen más grande que se note mejor o lo ponen en aplicaciones. Un transformador lo único que te hace es con ese número de vueltas pasarte una corriente o un voltaje alto a uno bajo. Y entonces por eso es que enfrente de tus casas hay un transformador para que ese gran voltaje que están mandando las centrales hidroeléctricas o la central de energía te lo baje a un voltaje seguro en tu casa y no te achicharres. Porque son bien aburridos y sería más interesante que la gente saliera achicharrada todos los días, ¿verdad? Ay, rayos. Y por cierto, otro error de escritura. Creo que en sus conclusiones ustedes escribieron circuito sin una C. Uy, pues esa fue ¿En cuál? error mío. Por ahí había un circuito sin C. Y yo dije, uy, cero. Qué pena. No. Dice ciruito. No, Lo ciruito. siento, Ajá, sí me ciruito. fue. Ay, no. Vale. Ay. Ahí se lo ponen después. Ahora regresemos a las explicaciones. Como me imaginé, hagan más grandes esos dibujos. Consideren hacer más grandes esos dibujos. Y cuando estén explicando, lo señalen. Vaya, vamos a ver si les entendí. Lo que tenés es un emisor de ondas electromagnéticas y a estas ondas que creas le llamas primarias. Tus ondas primarias se desplazan tanto en la superficie
como adentro de la Tierra. Y luego las medís en el receptor, ¿verdad? Ok. Dependiendo qué hay debajo de la Tierra, así vas a tener, ¿cómo se llaman? Así vas a inducir corrientes en los conductores que hay debajo, y entonces tú vas a recibir otras ondas además de la onda principal que creaste, y eso le llamas secundarias. Ujú. Entonces tú a partir de las diferencias entre las señales que has encontrado, así haces un mapeo de lo que tenés debajo de la Tierra, haces tu prospección. ¿Estoy en lo correcto? Sí, por ahí va la idea. Sí, sí, sí. Vaya, pero eso fue casi adivinando. Sus compañeritos que no tienen mucha idea de aplicaciones se van a perder. Te lo aseguro, 100%. Ay, Y luego ¿Cómo tienen lo que mejoramos? mencionar. Primero hagan lo Poniendo. grande. siendo más grande. Ajá. Y luego señalen, aquí está el receptor, aquí está ¿cómo se llama? El transmisor. El transmisor envía señales y muevan el mouse del transmisor al receptor y del transmisor al conductor debajo de la Tierra. Y luego, cuando detectas las señales, ¿cómo haces el análisis para saber que hay algo ahí abajo? No, eso ya es más largo. Eso es. O sea, De manera general, me dicen Pero diferencias tienen que ser diferencias de ajá, amplitud y de frecuencia. ahí está, eso es lo que quería ir. ¿Diferencia de qué? Porque puede ser amplitud, puede ser frecuencia, puede ser periodo, puede ser intensidad. ¿Qué más? ¿Qué otra propiedad de las ondas tienen? Etc, etc, etc. Tengo, ¿Ya? Entonces, ¿tú qué me dices tengo entendido que si literalmente? son materiales, Ujú. tengo entendido que si son materiales normalitos, no conductores, tenés solo diferencias en las amplitudes. Pero si tenés conductores, tenés diferencias también en las frecuencias. Vaya, eso tenés O al que menos algo decir. así. Entonces, tú tenés que decir eso. Nosotros vamos a medir diferencias en frecuencias cuando no hayan materiales conductores debajo de la superficie que se está explorando. Por el contrario, si hay materiales conductores, además de las diferencias de amplitud, vas a tener diferencias de frecuencia o como sea, ¿verdad? Y lo decís explícitamente porque si no la gente se queda, bueno, y él le llegó una onda de un lado y le llegó otra onda de onda y después ¿qué? Hacen magia, Bueno, sacan una carta del tarot y adivinan qué es o qué onda. esto es magia Tiran, Pokémon. tiran daditos. ¿Se vieron la película de Jack Sparrow cuando en la tercera de Piratas del Caribe cuando se ponen a recoger reliquias? Entonces se ponen a hacer chamanería ahí. Tienen que decir qué cantidad miden. Va. La siguiente. La otra es lo mismo. La del TEM. Va, por cierto, les iba a decir. ¿Están seguros de ese acrónimo? Es que ya me parece TEM es más rara utilizado para microscopio de la transmisión palabra. electrónica. Transmission Electroscopy. Transiente electromagnético. TEM. Por eso les pregunto. Porque lo primero que pensé en TEM fue el microscopio de transmisión electrónica. Yo dije, wow. Bueno, tú eres físico. Ajá, yo dije, ¿cómo metieron eso ahí? Y luego otra vez, estoy adivinando. No, Dicen que metieron un ajá. pulso, pero no dicen cómo metieron el pulso. No entiendo si solo pusieron un transmisor o si metieron una antena debajo de tierra, o sea, un par de centímetros. Así como cuando hacen el BLF o cuando hacen, perdón, el BLF no, cuando hacen resistividad. Tomografía por resistividad. Luego, generas el campo eléctrico, ¿verdad? Pero ¿cómo medís cómo se ha propagado? Porque no creo que pones otra antena en el otro extremo del mundo y verás qué pasó, ¿verdad? Que miden el reflejo de lo que rebota. Entonces esos detalles los tienen que mencionar. Mira, la verdad. Ajá. La verdad ese fue como que en la carrera, ¿verdad? Pero sí, eso tengo entendido, que al final son como por medio de las espiras, siempre como que se tienden en el suelo, porque de hecho una de las limitaciones es eso, lo que si es en terrenos abruptos no puedes hacerlo, Uh-huh. porque necesitas tender tu material en el suelo. Pero, Son pero varias ajá, bobinas. ¿qué fue lo otro que dijiste? Ajá, ¿qué fue lo otro que dijiste? Y lo que haces es medir el rebote de la onda electromagnética de abajo hacia arriba.
Ajá, yo eso tengo entendido. Pero... Vaya, digan eso, porque si no, la mano se va a quedar adivinando qué hicieron aquí otra vez, qué magia negra habrán ocupado. Va, otra cosa importante en el gráfico, ustedes tienen una gama de colores, entonces dicen, bueno, no sé, ¿cómo sabes si el material que encontraste abajo es conductor o es aislante? ¿El material conductor rebota con mayor intensidad o con menor intensidad? ¿O le cambia la frecuencia? ¿O te la shiftea? ¿Qué hará? Entonces, ¿cómo haces para discriminar cuando hay metales o que hay, por ejemplo, roca? ¿Cómo el método hace para discriminar eso? En el pasado ustedes me dijeron, si cambia la amplitud es no conductor y si cambia la frecuencia es conductor. ¿Se entiende? Claro, pero en este, porque ustedes están dando una gran calor eso, que están diciendo que, bueno, voy a suponer que el azul es más conductor y el morado es el menos conductor. ¿Verdad? ¿O es al revés? Vale, entonces tienen que decir eso también, porque si no la Mara se va a quedar, qué bonito ese dibujito con un montón de colorcitos. A saber qué son. Tal vez un dulcito, una paletita de esas napolitanas. Tienen que decirlo. Vale, entonces estas son todas las observaciones que les miré en esto. De ahí por lo demás, no se les notó que estaban leyendo un guión y eso me parece una buena estrategia. Tener un guión a la par para leerlo mientras expones. Y al parecer lo han practicado decentemente, lo han hecho un buen par de simulacros porque no se tardaron mucho, no se pasaron mucho del tiempo. Solo Keren que se puso nerviosa. Ajá. Y la Sofía que iba corriendo. Mira, no le critiques. Ella quiere que se le cambie. Y que vivo cerca del penal y no me ayuda. Ey, como que yo. Ya. Ujú. Sí, se puede compartir. Vaya, entonces van bien. No sé No, cómo. Los que no lo- somos primeros, si es que nos toca el ¿Qué ibas a decir, y Sofía? No, docencia mutua, tengan más tiempo porque es el más largo. Entonces, yo por eso no te entendí. Te trabaste. voy a hablar muy rápido. Bueno, entonces yo por eso les digo, para que no vayan a la carrera, porque tienen que ir rápido, ustedes tuvieron que ir rápido para cumplir el lapso de 20 minutos porque tienen un montón de diapositivas. Sí. Entonces lo que les sugiero es, solo coloquen imágenes bonitas y las explican con detalle. Y si quieren poner las ecuaciones, solo pongan a lo sumo la ecuación con la que parten, un paso intermedio y la ecuación en la que terminan. Y entonces así todo eso cabe solo en un slide y no se les va a hacer ese montón de slides que por esos slides, por ese gran número de slides, tienen que ir corriendo. Otra cosa que me acuerdo. Cuando vos, el que inicie la presentación, cuando aparezca el contenido, expliquen todo lo que van a discutir en su presentación, porque si no, ¿para qué hacen una slide de contenidos y se lo van a decir? Miren, ahí están los contenidos. Ahora siguiente. ¿Ya? Entonces, en el parte de la introducción decís, miren, estos son los contenidos que vamos a tocar, esto y esto y esto. Tampoco te vas a echar 10 minutos ahí, ¿verdad? Pero al menos los mencionas para que la gente, tenga una idea de qué es lo que va a escuchar. No, sí, o sea, sí, y de hecho quizá en esa parte de contenido aclarar que se va a tratar diferentes subtemas relacionados a cada uno, porque yo le puse solo como secciones, puse solo la fuerza electromotriz y la inductancia magnética, pero dentro de eso hablamos de más temas, entonces podríamos mencionar, esta parte abarca tales temas y esta también, y pasarse a la siguiente. Por ejemplo. Entonces yo los miro bien. Mañana les toca. No me dijeron que es al azar, ¿verdad? Ajá, tal vez. Entonces si quieren practiquen una vez más solitos ustedes porque van bien y si les queda tiempo hagan los cambios que les dije porque esos cambios pueden ser un poco larguitos. Sí, yo creo que voy a hacer esos cambios ahora y hasta donde llegue y que mañana practiquemos de nuevo en la mañana.
Ajá, eso pueden hacer. Porque la tarde lo tienen, me dijeron, ¿verdad? Tipo 2 Sí, o una les ajá, voy. a la 1. Segunda. Ujú. A las Entonces 3 yo digo tenemos que otra de practiquen. termo. Ajá. Uy, Mm, están saturados. Aguanta. No han acabado ciclo. No, de ninguna materia. Y el profesor que Uy. no nos dejaba tareas apareció hoy para dejarnos una tarea. Toda la tarea del ciclo, la que va a salvar el ciclo. Uy, me eh, acuerdo cuando era joven y estaba en fin de ciclo intentando salvarlo hace tanto tiempo. ah, Ay, cuando era joven, dice, como que ya. a decir como que Sí. tenés 50 En mi, años. sí, en mis tiempos allá cuando era estudiante de licenciatura. Tiempo. Ay, Cabal. No, no, yo iba y nomás ¿cómo se llama? Los cafetines que están en Anda, ¿no? Yo hasta ahí abajo. no, hombre, A cuadra. mí Yo me una vez daba hueva compré ir hasta ahí. allá. Y yo digo, Poli, porque una vez compré ahí en los de Anda y me dieron aceite con pupusa. Pues eso lo hace más bueno. Guácala. No, sí, en serio, era un montón de aceite. Me tocó botarle el aceite para comer Es la que pupusa. te vieron flaquita y la señora dijo, hay que ponerle un poquito de carne a la Necesita pobre que hasta la muchachita, niña. a la pobre Janet. Ay, Sí, sí, ey, pobrecita. ya te tocó Necesita hacer los energía para cambios de seguir la. estudiando. Y por eso te dieron la más aceitosa. Ay, no. Cómo me bulean. Ya me fijé porque la Diana quería. Te dije que volar. Vale, entonces eso hagan. Practiquen una vez más, tipo 10 9 y después agárrense un tiempo de relax para suavizarla. Y que no estén muy estresados. Y después desestresan cuando les toque y después se estresan en la otra y después vean cómo llorar y superar el fracaso. Después reunión grupal para llorar. Ujú. Ayuda. Mucha gente lo está haciendo en tiempo de pandemia para lidiar con el estrés. Sí, sí, ¿verdad? ¿Cómo le han puesto el tal? Dimas no ayuda con mi estrés, me provoca más. Hay un término Se para ponen eso. a ¿Cómo es ver, que se llama? ¿cómo se llama esta película que se hizo famosa entre los suicidas? 10 razones para no sé qué. Ay, no Ah, sé. es una serie, 10 razones para morir. Pero, Ah, vaya, ajá, y se no, ponen a 10 ver eso en razones del grupo. porqué. 10 razones del porqué. 13 Ayúdame. razones, ¿por qué? Ajá, 3. 3 o 10. Bueno, no Pero sé. no le vi las últimas Un temporadas porque número. es muy aburrida. Solo la parte que me gustó fue donde Lean la el chica se libro. suicida. Ajá, yo sé que hay un libro. Y yo sé que Ay, es que los psicólogos estaban diciendo que hubo un montón de bichitos suicidas cuando vieron esa película. en serio. Sí, Sí, gringos. Dicen que fue Uh, irresponsable. aprendieran a suicidarse bien. No creo. les dan Bueno, sí, cuando estén como muertos. las ideas Es de que cómo se Ajá. hacerlo. supone que el chiste bueno, como el boom de esa serie era eso, ¿va? Porque la chera se corta bien apenas y no como generalmente lo plantean. Ah, entonces ahí pueden ir a sentirse, a tener catarsis entre todos y decir, bueno, no soy tan mal todavía. Chale. Yo no creo que el libro Cierto, trate de eso. bueno, no he leído el libro, honestamente no lo he leído. Yo solo he oído lo de la adaptación. Yo sí lo tengo. Ah, es que la Sofía es una gran lectora de libros. Sí, me acuerdo que una vez me estaba contando de un libro de vampiros raros. No, no eran vampiros, ¿qué eran? Ángeles y Aún lo demonios, siguen creo. sacando. La No, de hombre, cazadores de sombras. O como, Ah, esa. Me empezó a contar ah, después y dijo, wow, está mejor que Crepúsculo, al aún menos. siguen sacando. Al menos una trilogía tengo. Son alrededor de más de 25. Está bien. sí, sí, son un montón en esa saga. Pero ya no es una trilogía si son más de 3. No, es que la autora es que va haciendo como por secciones. Digamos, por decirte algo, a este personaje le voy a dar 3 libros. A este otro personaje le voy a dar otros 3 libros. A estos dos los voy a llevar al pasado o al futuro, no sé qué madres, y les voy a dar 3 libros. Ya, correcto. No, o sea, es como, digamos, la saga presente, que son 6, después como el futuro, que son 3. Bueno, entonces muchachos, ahí los dejo tranquilos ya para que se diviertan entre ustedes y sigan trabajando. Ánimos. Gracias,
cuadro. Gracias por los comentarios, las preguntas y por siempre estar disponibles. Vaya, Y cuídense. gracias. Salud, feliz noche. Buenas noches. Voy. Sí, buenas noches. Buenas noches, tengo que ir a cambiar, a cambiar las dos cosas. Ah, Va. Si quieren que ponga otra imagen, va, va. lo último. Pero ya. Bueno, yo iba anotando solo la yo respuesta, pero anoté no la algunas puse. cosas. También. ¿A qué horas mañana? Vale. A las 10. A las Ok, 10. adiós. Ok, Sí, a las 10. bye. 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 Cuídense. Feliz noche.